días. Son las 6 de la mañana de este martes 5 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Y nada de las famosas zonas de concentración, de ubicación o de normalización. El nuevo Américo Vespucio, una mezcla de Américo Vespucio y Agustín Codazzi colombiano, el general Flores, no ha podido salir con los mapas. No ha podido. Pero no es ese el único problema. No es ese. El problema es que nadie quiere zonas de concentración en sus territorios. Hoy hablaremos con el señor gobernador del departamento del Tolima, pero en el departamento del Meta es gravísimo, en Casanare es gravísimo. Mejor dicho, no hay un sitio del país donde quieran a estos bandidos concentrados y con armas, ni porque digan que es para 6 meses no más. Nadie lo fía, nadie lo garantiza. ¿Qué van a hacer con las famosas zonas? ¿Qué va a hacer el nuevo cartógrafo del país para romper este país en 1000 pedazos? Mejor dicho, en 23 más 8 campamentos en 31 pedazos. Los colombianos se resisten a eso. Me parece que Santos fue demasiado lejos y la gente, como decimos por acá en lenguaje coloquial, ya se la pilló, ya se dio cuenta de lo que se trata y nadie lo acepta. Nadie quiere esas zonas. ¿Y qué va a pasar y qué está pasando con el famoso plebiscito? Ya la última noticia que están dando es que la Corte Constitucional va a dar otro golpe de Estado, va a prevaricar otra vez y va a salir con una sentencia modulada, diciendo que el plebiscito no es válido porque tiene un umbral del 13% y no debe haber umbral. De manera que un colombiano podría hacer un plebiscito, teóricamente. Eso lo que demuestra es la debilidad del gobierno. Eso es insinuado por Santos, que es el dueño de la Corte Constitucional y de esos magistrados vendidos que tiene allá. Y entonces le está diciendo, la única manera como esto se salva es sin umbral. Pues sin umbral también le vamos a ganar. Los colombianos no vamos a aceptar. Por supuesto, estará listo el fraude en la registraduría del Estado Civil. Pero Colombia no se deja. Colombia no se deja imponer una supuesta paz sobre la base de entregarse a los violentos, de entregarse a los depredadores del país, a los que están acabando con el territorio nacional, a los que tienen miles de niñas secuestradas, a los que tienen sembrado el país de minas antipersona, a los que tienen este país convertido en un narcoestado. Colombia no se rinde. Y siguen hablando también de regalar curules. Hoy hablaremos con el senador Araujo, natural de Cartagena, que no es el mismo Sergio Araujo que habló de regalar curules, pero pondremos las cosas en su sitio. Se nos fue un gran colombiano, una gran persona, un gran servidor público, Iván Duque Escobar, padre del senador Iván Duque. Iván Duque Escobar murió cerca de los 80 años de su edad y tenemos que decir que no quedan muchos colombianos así. Liberal, lleno de convicciones, liberal leal y un político y un colombiano ejemplar. La ONU abre su boquita sobre las selvas del Chocó. Dicen que por la minería ilegal se han perdido 80.000 hectáreas en el país. ¿Pero qué hectáreas se han perdido? ¿Por qué no lo dice la ONU? Se han perdido los ríos. Estos sinvergüenzas de las FARC están convirtiendo los ríos del país, que son su gran reserva, su gran riqueza para el futuro. Los están convirtiendo en lodazales para robarse el oro que queda en las entrañas de los ríos y para acabar con los ríos de Colombia, que es una manera de acabar con los bosques.
La ONU por fin habló. Alguno de esos mamertos de la ONU, por lo menos, dijo la verdad. Aunque las depredaciones de la izquierda parece que son lícitas. Las depredaciones de la derecha son horribles, como son horribles. Cualquiera depredación del medio ambiente es condenable, pero las que hace la izquierda, sobre esas no dicen nada los mamertos de la ONU. Empiezan a hablar, empiezan a abrir su boquita. La situación es tan atroz que no pueden guardar silencio por más tiempo. Asesinaron 3 infantes de marina en Bichada y asesinaron 2 policías en Nariño. Y esto es en medio de la paz. Y por supuesto dicen que fue el ELN. Y ahora el ELN dice que no tienen por qué imputarles esos crímenes. En el Bichada no ha habido ELN. Eso es FARC. Eso es el antecedente de la paz de Juanpa. Asesinando soldados y policías. La Corte Constitucional muy oronda menciona como un gran acontecimiento de la Constitución del 91, que está cumpliendo 25 años de edad, que ha recibido 5,5 millones de tutelas en 25 años. Qué noticia tan maravillosa. Y de esas, lo que no dice es de esos 5,5 millones de tutelas, ¿cuántas han podido revisar en la Corte Constitucional? Son los jueces, es el gobierno de los jueces. La tutela no es otra cosa que el traslado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, con resultados, por supuesto, nefastos. Hay mucha gente en Colombia que dice, por Dios, resuélvame este problema de salud. Ah, no, meta una tutela. La tutela se convirtió en el pan de todos los días, acabando el Poder Judicial. La función judicial, que es la de dictar sentencias para resolver conflictos interindividuales y los conflictos de la gente con el Estado, esa se acabó. Y están los jueces dedicados a decir a quién hay que operar, qué remedios hay que dar, cómo deben ir vestidos los muchachos al colegio, y en esas tonterías se acabó el Poder Judicial de Colombia. Lo liquidó la Constitución del 91. Pavorosos ataques suicidas en muchos lugares del mundo. El de Irak parece que es el mayor de la historia. Van, según las últimas noticias de la madrugada, 240 muertos. Ataque terrorista en la frontera entre Jordania y Siria. Ataque terrorista en Arabia Saudita. Ataque terrorista en Bangladesh. Y no son ataques terroristas de ISIS contra Occidente. Son ataques terroristas entre ellos, suníes y chiitas. ¿Por qué? Esa locura, ¿por qué? Roberto Mora nos lo contará. Paro camionero. Decían el fin de semana que seguían las conversaciones. Hoy les podemos confirmar que pararon las conversaciones. Y el país está parado. Este gobierno inepto e inútil dejó aumentar el paro camionero. Le entregó esto a un ministro evidentemente incompetente. Un ministro que dijo que se iba a poner botas y casco para manejar el ministerio. Para eso se necesita un inspector de vías. Al gobierno se le olvidó nombrar ministro. Y ahí tiene el problema. Claro que el problema viene de atrás. Esto viene gestado desde Germán Cardona, que es el autor de todos estos desastres, de una cosecha que está recogiendo ahora el exalcalde de Manizales. Y mientras tanto, ministerio no ha habido. Lo que ha habido es un vicepresidente haciendo campaña electoral, y así no se manejan los problemas. Este tema camionero tiene años, y no hay un problema más grave en el país, más urgente por lo menos en este instante. El país está paralizado, los precios de los alimentos se dispararon. La situación de industrias como la industria avícola es sencillamente calamitosa. Y hay ciudades como Manizales que están paradas, como Pasto que están parados. ¿Esto para dónde va? Con un gobierno que solamente está hablando de la paz y está hablando del plebiscito. Es un gobierno de espaldas al país y unos ministros incompetentes. Eso es lo que tenemos para resolver los problemas. El paro camionero
debió tener solución hace mucho tiempo. El ELN dice que el gobierno no quiere iniciar conversaciones de paz y que le está atribuyendo delitos que no ha cometido. Los 25 años de un desastre llamado Constitución del 91. Cada día la vemos peor. Y hay una prueba. Díganos cuántos son las reformas constitucionales que se han hecho en 25 años. Todos los días se le pone una especie de esparadrapo o de remiendo para una constitución que nació así, llena de harapos. Esa es la Constitución del 91. Fin de semana. Por lo menos el país se divierte, trata de divertirse en medio de su tragedia, en medio de la pobreza, esperando reforma tributaria, con un empleo informal o con un desempleo galopante y apenas cubierto eso con los trapitos del empleo informal. Por lo menos reinas. Reina del Bambuco, ganó la niña de Neiva, la niña del Tolima en Neiva, reinado del folclor en Ibagué, ganó la niña del Meta, reinado del Joropo en Villavicencio, ganó la niña venezolana, muy bien, nos alegramos, reinado del Café en Calarcá, ganó la niña de Risaralda, ganan las niñas, reinas, vestidos bonitos y algo de alegría. No nos parece malo que el país trate de divertirse en medio de sus tragedias. La renta petrolera, la crisis es peor que lo calculado y viene una crisis fiscal pavorosa que el gobierno desde luego tiene solucionado, porque es que no hay nada más fácil que solucionar las cosas en el papel o en el computador. Eso es sencillísimo y eso se arregla con una reducción del gasto público que no aparece por ninguna parte. Todos los días estamos viendo mayor necesidad de gasto público, necesidad desde el punto de vista de un gobierno derrochón, gastando en mermelada. Pero entonces, ¿dónde está la restricción en el gasto público? Aumento del endeudamiento. Eso lo llaman aumento del déficit fiscal. ¿Cómo se aumenta el déficit fiscal? Don déficit fiscal no tiene cuenta corriente en ninguna parte. Eso es endeudando más al país. Un país que está endeudado hasta los tuétanos. Y el endeudamiento tiene que ser endeudamiento externo. Y ese endeudamiento externo está volando. Más de 118.000 millones de dólares de deuda. Esa es la situación que tenemos. ¿Qué va a pasar hoy con el Procurador General de la Nación? Según el Consejo de Estado, hoy lo debían echar. De pronto le hacen ese favor a la derecha colombiana, al Partido Conservador Colombiano, y le eligen hoy un candidato a la presidencia de la República. De pronto, están cometiendo tantas torpezas que quién quita que eso sea posible. Israel ordena más asentamientos en territorio palestino como respuesta a los atentados terroristas que se han sufrido ahora con puñal. Ya los palestinos no ponen bombas ni se ponen cinturones de explosivos en la cintura, sino que matan a los israelíes a puñaladas. Respuesta del gobierno israelí: más asentamientos judíos en territorio palestino. Pésimas noticias sobre los Olímpicos. En vísperas de su inauguración, ya está visto que los sitios donde se van a producir o va a tener lugar el deporte náutico no son viables para eso. Las barcas blancas salen de color café, llenas de aceite. Ese no es un sitio para deportes náuticos. Pero no solamente son esos los problemas. Siguen insistiendo en Río de Janeiro que no tienen presupuesto para la seguridad y que siguen amenazados los olímpicos. Amenazas internas de seguridad e inclusive del grupo de ISIS. Y una última encuesta en los Estados Unidos. Hillary
Clinton con el 46% y Trump con el 40%. 6 puntos de diferencia. Y en Hoy en la Historia vamos a hacer una pequeña biografía sobre el mar de los mares, el mar que ha soportado las 3 más grandes civilizaciones de la historia. Sobre sus lomos, sobre los lomos del océano Mediterráneo o del mar Mediterráneo, se levantaron todas las culturas antiguas, la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia. Recordaremos el mar Mediterráneo en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Doctor Fernando, buenos días, compañeros de la mesa y a nuestros oyentes en Colombia y el mundo. La noticia con la que saludamos la mañana tiene que ver con los ataques del ELN este fin de semana. Este grupo terrorista asesinó a 5 uniformados. El domingo, guerrilleros del Frente Jaime Otayo Obando dispararon a 2 policías en el municipio de Providencia, en el departamento de Nariño, a plena luz del día, cuando los habitantes salían de misa. Además, también el domingo, pero en Caño de Agua, sobre el río Orinoco, en el departamento de Vichada, fueron asesinados 2 infantes de marina y un sargento desapareció, aunque ayer fue encontrado muerto en la zona. Este último ataque ocurrió cuando una patrulla del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 40 fue alertada de un posible caso de contrabando de gasolina. Lo que hay que destacar de este hecho es que la zona donde fue el ataque ha estado históricamente bajo el control de los frentes 16 y 39 del bloque oriental de las FARC, bajo el mando de Jaime Alberto Parra, alias El Médico. ¿Será entonces que esto fue un caso de cambio de brazalete? Pues no sabemos. Además, hace algunas horas se conoció el secuestro de Fabio León Ardila, exalcalde de Charalá, en Santander, también por parte del ELN. Lo cierto es que esta guerrilla emitió un comunicado este fin de semana también afirmando que el gobierno mantiene una guerra de desinformación y que acusa a este grupo de crímenes recientes que no han sido cometidos por ellos. Al parecer, han atrapado a algunos civiles haciendo narcotráfico o haciendo acciones de narcotráfico y diciendo que son parte de este frente guerrillero, pero el ELN asegura que no son parte de ellos. Además, recalcan que tienen toda la intención y disposición para sentarse a dialogar en una mesa pública y popular, pero es el gobierno el que no quiere iniciar los diálogos. Entonces, todos estos hechos pasan en momentos de paz. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Y estos hombres del ELN lo que quieren ahora es una especie de constituyente. Ya no les bastó todo el espectáculo de La Habana, donde se reúnen unos próceres a quienes llamamos plenipotenciarios de Santos, con los bandidos para que después, antes o después, se pongan todos los micrófonos del país a disposición de los asesinos, a disposición de esta canalla que ha destruido el país. ¿El ELN quiere más? Claro, pero por supuesto quiere más. Eso se llama en derecho, en comercio internacional se llama la cláusula de la nación menos favorecida. A mí me da a partir del punto en que estamos. A partir de ahí me da. Y entonces el ELN pide, yo quiero la paz, pero las conversaciones conmigo serán abiertas ante el pueblo colombiano y participará el pueblo colombiano entero. En otras palabras, Cindy, una Asamblea Nacional Constituyente. Es lo que están pidiendo estos bandidos del ELN, que ahora están compitiendo con los bandidos de las FARC, se están tomando su brazalete. En el Bichada nunca hubo ELN, eso es FARC, FARC con brazalete de ELN, asesinando soldados y asesinando policías a plena luz del día cuando la gente sale de misa en un pueblo de Nariño. En eso estamos, en eso vamos. ¡Qué horror! Como usted dice, si esto es en tiempo de paz, ¿cómo será cuando estemos ya en lo que llaman el post-conflicto, que será una guerra sin nombre? ¡Qué horror! El país en manos de nadie. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 5 de julio del año 16, son las 6:25 de la mañana. El paro camionero, próximo a cumplir 30 días y 30 noches, tiene a Colombia paralizada, con un imberbe ministro de Transporte sin despegar y atascado como cualquier semoviente en un pantano,
diciendo que todo va bien, mientras Luis Orlando Ramírez, vocero de los desesperados camioneros, dice todo lo contrario. Con 50.000 tractomulas gemeliadas, los peajes más altos del mundo, pagando por hacer obras que son una expectativa. Empresas como Colombit y Mave en Manizales, parando la producción. No hay ni materia prima. El país está paralizado, desde las épocas del ministro Germán Cardona, que nos dejó solo expectativas, mientras se refugiaba en Roma. La situación es tan grave que el desabastecimiento es total. Mientras tanto, que vivan los reinados. Mientras continúan matando policías. Doctor Londoño, el país está quebrado y el paro camionero continúa su marcha. Doctor Londoño, los camioneros se retiraron de la mesa anoche. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la situación? Y es que hay ciertas cosas, William, que no se resisten. ¿Cómo puede tener Colombia el precio de la gasolina más caro que el precio de la gasolina en los Estados Unidos? A ver, explíqueme eso cómo funciona. ¿Cómo podemos tener los peajes más caros del mundo en carreteras que inclusive no se han construido? ¿Cómo le parece? Eso es un impuesto. Sí, las contribuciones, es que la gente no sabe Hacienda Pública y no sabe de lo que habla. La diferencia entre los impuestos y las contribuciones es que el impuesto se cobra sin contraprestación específica. En la contribución, o tasa como también se le llama, uno paga por un servicio. Por ejemplo, si el Estado tiene el monopolio de correos y yo pongo una carta y le ponen un sello, eso se llama una tasa. O si yo utilizo un aeropuerto que es del Estado, por utilizar el aeropuerto me cobra, eso se llama una tasa. Pero si me cobran peaje por una carretera no construida, eso no es una tasa, eso se llama impuesto. Entonces a los colombianos les pusieron impuestos para desatrasar el país en materia de infraestructura. Y todo lo que han hecho es poner al vicepresidente, ponerle un casco y unas botas a salir por todas partes inaugurando las carreteras que dejó construidas el presidente Uribe. Y de aquello nada, William, porque es que para eso hay que tener dinero y hay que tener organización y hay que tener capacidad. El país no ha tenido ministros de transporte. La ministra era una especie de subalterna del vicepresidente. Y el vicepresidente lo único que hace es dar órdenes, dar gritos y salir por todas partes inaugurando obras que no ha construido. A eso le faltó seriedad. Y le faltó seriedad desde el ministerio de Germán Cardona, que demostró que no es una persona seria. Simplemente el título que tenía era ser muy amigo del presidente Santos, sí, amigo personal. Y entonces ahora pusieron a este muchachito de Manizales, que tampoco es tan muchachito, William, averigüe qué edad tiene. Pero tampoco es un imberbe. Lo que pasa pues es que no tiene preparación para el cargo, le quedó grande. Y entre los efectos del paro camionero está a punto, otra vez, de colapsar la industria avícola. En el anterior paro camionero había pasado exactamente lo mismo. Y esto se veía venir, esto se veía llegar. Y ahora la situación es desesperada. La situación de la industria, la situación de la agroindustria y la situación de los precios. Ya empieza a haber desabastecimiento en las plazas de mercado y aumento de precios de productos de primera necesidad. Esto es un gobierno incompetente, con unos ministros incompetentes y con un presidente más incompetente todavía. Pero pues el presidente sigue echándose discursos, hablando ante la comunidad internacional y hablando de unas mentiras sobre la paz, mientras nadie gobierna. William, este es un país sin gobierno. Este es un país a la deriva. Eso es lo que está pasando. Si había alguna cosa cantada que se podía advertir, que se veía llegar, era el problema del paro camionero. Con elementos como los que usted habló, 50.000 camiones sin matrícula. ¿Cómo le parece? Hágame el favor. El problema del paro camionero es que hay un parque
establecido para mover 500.000 toneladas al año y se están moviendo 250.000. Resuélvame ese problema, resuélvame ese problema. Lo dejaron crear, lo dejaron crecer y pusieron esto en manos de una persona incompetente, pero que además hay que decir en su favor o en su haber que no tiene plata. Entonces eso no es sentarse con los camioneros, es que yo arreglo y entonces hablamos y la matrícula y la no sé qué y cuentos. A ver, díganlo con plata. ¿Qué va a hacer con las tasas y con las contribuciones y con las sobretasas que existen sobre la gasolina? ¿Qué va a hacer con los peajes? No doy. Y el resultado es un flete que no es competitivo en el mundo. Y entonces el resultado es que hay menos carga y el resultado es que no tengo trabajo y tengo un lucro cesante que me está arruinando. ¿Y qué le contesta usted a los camioneros? Este es un problema macroeconómico, William. Sí, señor. Y tampoco tenemos ministro de Hacienda. Ah, no. Porque toda la plata se ha gastado en mermelada, en corrupción. Ese es el resultado. Cuando el presidente Uribe decía gobierno de Rochón, no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad y ahora estamos enfrentados a esa dolorosa verdad. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. El gobierno nacional sigue buscando plata. A pesar de los intentos por ajustar sus proyecciones en el marco fiscal de mediano plazo 2016 que analizamos aquí en la hora de la verdad, el gobierno aún no logra cubrir el hueco fiscal cada día mayor. Para el próximo año las cosas no se ven nada mejor. Al parecer, se tratará de impulsar como sea y a como dé lugar una reforma tributaria de la que tenemos aún poca información. Se insistirá en una reducción del gasto público que, aunque siempre se anuncia, pocas veces se cumple, y se aumentará el déficit fiscal. Lo anterior implica, doctor Londoño, que la deuda pública seguirá aumentando. En el último boletín que al respecto publica el Banco de la República, se indica que hasta marzo del año en curso la deuda externa colombiana estaba en 114.202 millones de dólares, lo que corresponde a un 42,2% del PIB, 4,3% más que en diciembre del año pasado. El 40,1% corresponde al sector privado y el 59,9% al sector público. El anuncio del gobierno sobre un incremento en el déficit fiscal implica recurrir entonces a más deuda. Por otra parte, la reforma muy probablemente implique un aumento importante del IVA, al igual que ampliar la base de quienes deben pagar algún impuesto derivado del patrimonio líquido o de sus ingresos. No se descartan tampoco, doctor Londoño, nuevas formas de gravar las utilidades de las empresas más importantes, que como lo hemos dicho aquí, ya cayeron en casi un 70%. El anuncio de un menor gasto público en plena campaña por el sí al plebiscito y en el marco de una relación entre el legislativo y el ejecutivo, soportada en el clientelismo y en la apropiación de recursos del Estado, recurriendo a cualquier figura que le dé algún cariz de legalidad, es nada más que un saludo a la bandera. No va a pasar. El gobierno seguirá gastando a manos llenas y luego serán las nuevas generaciones quienes paguen el precio cada vez más alto de políticas irresponsables que se cubren con la manta de un discurso por la paz. Mientras tanto, doctor Londoño, las empresas se siguen sintiendo arrinconadas por las exigencias cada vez mayores de comunidades que se organizan para aprovechar la figura de las consultas populares y proceder con chantajes de todo tipo. Es sin duda una de las razones por las cuales sigue mermando la inversión extranjera directa en Colombia. Agrava el escenario, como lo comentábamos ahora, el paro camionero que se mantiene y que digan lo que digan es el problema más grave que el día de hoy enfrenta la economía colombiana. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, señor, prosperidad para todos. Y entonces yo aumento el gasto público o aumento el déficit fiscal por dos vías. O con endeudamiento interno, eso se llama TES, y entonces recojo la plata que hay en el mercado. ¿Qué pasa entonces? Pues que la encarezco. Es tan fácil como eso. Hago una contracción monetaria y entonces induzco más a una recesión que está a la vista y que todo el mundo se da cuenta de que estamos en época recesiva, menos el ministro Cárdenas. Y entonces el empleo se mantiene sobre la base de una mentira, Santiago.
Es que uno no puede llamar empleo a las monerías que hacen unas personas desesperadas en un semáforo para que les paguen una moneda. Y ese es un empleado. No seamos serios, por favor. Lo que llamamos aquí la informalidad es un desempleo. La gente no se puede dejar morir de hambre. Si no tendríamos un desempleo igual a muertos de hambre. No, la gente no se deja morir de hambre. Alguna cosa hace. Pues a ese rebusque el señor Perfetti lo llama empleo. El empleo es el empleo formal, el empleo que producen las industrias nuevas. A mí, cuando me hablan del tema industrial, Santiago, yo soy muy pragmático. Yo estudié economía y después tuve una pequeña maestría de 18 años en la Federación Latinoamericana de Bancos estudiando la economía de toda América Latina. Algo sé del tema. Soy muy pragmático. Y cuando me dicen, no, es que hay desarrollo industrial, yo pregunto, ¿dónde están las fábricas? Deme la dirección y deme el teléfono. Que quiero llamar al gerente y quiero pedirle cita. Ah, no, es que no hay fábricas, pero es que la producción... No hablen boberías, no hablen boberías. La industria en Colombia está congelada desde hace tiempos. Y este gobierno lo que ha hecho es reducir la inversión. El presidente Uribe tenía unos estímulos para la inversión, sobre la base elemental, Santiago, de que sin inversión no hay producción. ¿Será muy difícil entender eso? Eso se lo explican a uno en economía y le muestran gráficos y le muestran cosas, pero es que es elemental. La economía es el sentido común. Hay un gran libro, el mejor libro que se escribió en Colombia sobre economía fue de Hernán Echavarría Olózaga, que se llama El sentido común en la economía. Pues el sentido común es ese. Señor, yo voy a producir. A ver, ¿con cuánto lo dice? ¿Dónde está la inversión? Sin inversión, sin capital, público, privado o de Los Ángeles, pero sin inversión no hay crecimiento, no hay producción. Y sin eso, pues tampoco hay consumo, porque entonces ¿quién consume? Santiago, las cosas son muy delicadas y son muy graves, y eso tiene contacto con la noticia anterior, la que daba William, de un paro camionero que se le salió de las manos al gobierno. Y se va a arreglar el problema, le vale un dineral arreglar ese problema. ¿De dónde lo va a sacar? Si estamos hablando del déficit fiscal. Y siguen insistiendo, doctor Londoño, en que van a reducir el gasto público, pero es que lo han dicho claro. 20 veces y nosotros vemos que no. Lo único, usted se acuerda, William, que en algún momento entonces el ministro Cárdenas dijo que para reducir el gasto público viajaría en tarifa económica en los aviones. Sí, pobrecito. De lo que fue eso, doctor Londoño. Sí, no cabía. Y hablaría menos por celular. Y estrechó los pasajeros porque es muy patilargo. Y los consumidores ahora resulta que tienen que enfrentar unos precios exorbitantes de los alimentos, sobre todo los más pobres, porque este gobierno no ha sido capaz de ponerle orden al caos del transporte que estamos sufriendo, doctor Londoño. Por eso, y entonces la producción agropecuaria en el piso, porque la gente no invierte en el campo, y no invierte en el campo porque estos irresponsables le dieron a las FARC el trabajo de hacer una reforma agraria integral. Entonces la reforma agraria la van a hacer entre Timochenko y Márquez y Santrich. Entonces, dígame, ¿quién invierte un peso en el campo colombiano? ¿Cuánto vale una finca en Colombia? Nada. Al país lo quebraron. Este irresponsable quebró al país. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Qué tristeza, los terroristas continúan haciendo noticia. Ha sido una semana pavorosamente cruel, plagada de ataques contra lo que los expertos han bautizado como soft targets o blancos blandos, que no es otra cosa que cobardes ataques contra civiles indefensos, la gran mayoría de los cuales son musulmanes. Luego del ataque en el aeropuerto de Estambul el martes, con saldo de 44 muertos, siguieron el viernes el secuestro de comensales en un restaurante en la ciudad de Dhaka, en Bangladesh, donde 22 personas perdieron la vida, y el domingo la bomba en un centro comercial de Bagdad, Irak, en la que perecieron 215 personas. Ayer 3 ciudades de Arabia Saudita, incluida la Meca, fueron atacadas con saldo de 4 guardias muertos. Y en Jordania, un ataque contra un campo de refugiados anoche se saldó con 5 víctimas fatales. Recordemos que este país alberga unos 3 millones de refugiados palestinos.
En lo que tiene que ver con Estados Unidos y la cultura occidental, la cadena de noticias CNN en su especial ¿Por qué nos odian?, atribuye el comienzo de este choque de civilizaciones, como lo tituló Samuel Huntington, a un incidente de 1949, cuando el estudiante egipcio Sayid Qutb asistió a un baile en una iglesia en Greeley, Colorado, y quedó estupefacto por lo que, desde su perspectiva islámica fundamentalista, consideró la peor decadencia moral. Las piernas entrelazadas, el contacto de los pechos y de los labios, la silueta de las mujeres en ropa ajustada, resaltando sus senos. En fin, comillas, la mezcla animal de los sexos, como la escribió él. Este señor Sayid Qutb escribió un artículo para la prensa en Egipto sobre esta experiencia, y a su regreso se convirtió en un influyente escritor y en el padrino ideológico de la Hermandad Musulmana, grupo político que promueve la pureza del Islam, esto es el restablecimiento de la ley del Corán o Sharia, y el aislamiento de cualquier influencia occidental. Como sabemos, este grupo ha tenido un protagonismo importante en la política de Egipto, inclusive sucedió a Hosni Mubarak luego de que fue depuesto gracias a las protestas en Tahrir Square. Para algunos historiadores, el pensamiento de Qutb, quien fue ejecutado en 1966 por intentar derrocar al dictador egipcio Gamal Abdel Nasser, es una de las principales influencias para el nacimiento de las sectas Takfir wal-Hijra y Al-Qaeda, y en especial de sus líderes, Ayman al-Zawahiri y Osama Bin Laden, respectivamente. La primera de estas sectas se formó en los 90 para oponerse a la presencia militar de Occidente en el Oriente Medio y su apoyo a Israel. En el 2004, al-Zawahiri se une a Al-Qaeda y asume el alias de Al-Qaeda en Irak, que en 2006, luego de la muerte de su líder, cambia por el alias de Estado Islámico de Irak. Y en el 2013 asumió su nombre actual, Estado Islámico de Irak y Siria. Grupo terrorista que, luego de haber conquistado territorio en esos dos países, proclamó en 2014 su califato, con lo cual reclama la autoridad religiosa, política y militar sobre los musulmanes de todo el mundo. Y es aquí donde la antigua división del islamismo entra a jugar un rol fundamental. El grupo terrorista hace parte de la mayoría suní y el mayor número de sus víctimas no son occidentales, sino musulmanes de la minoritaria secta chiita. Mañana continuaremos con este informe especial, doctor Londoño. Sí, señor. Esto viene de muy atrás, viene de muy antiguo, pero cuando se habla de la violencia de ISIS, uno siempre piensa en los atentados de París, de Bruselas, en los atentados y obviamente en el 11 de septiembre, en los atentados contra el mundo occidental. Así es. Son mucho más crueles, son mucho más duros los atentados entre ellos, entre chiitas y sunitas, para poner la expresión más sencilla. Eso es lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, lo que ha pasado en Irán, lo que está pasando en Jordania, lo que está pasando en Libia. Eso es violencia entre ellos, violencia entre ellos. ¿Por qué? Es lo que Roberto Mora empezó a explicarnos y nos seguirá explicando en los próximos días. Y estas eran las primeras noticias de la mañana. En un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Generación del 14, Fernando Nicolás Araújo.